En este video, continuación de el anterior, nivel de precios y empleo, pues bueno, ya se abordó el tema del empleo o desempleo y ahora vamos a abordar el tema de nivel de precios o inflación, que es el otro tema macroeconómico importante, el tercero, ¿verdad? Recordemos, producción, empleo e inflación son los tres grandes temas macroeconómicos, así que vamos acá con el nivel de precios o inflación. Ok, ¿qué es el nivel de precios? Eso es lo primero. Bueno, el nivel de precios se refiere como a un cálculo en el que se quiere obtener cómo se están comportando los precios en general en un sistema económico. Entonces tiene que ser un cálculo donde participen los precios de muchos de los bienes que se comercian en esa economía. Entonces es una especie de precio promedio, ¿verdad? De precio promedio de todos los productos y servicios que se comercian. ¿Ok? Y obviamente está relacionado con el valor del dinero. ¿Por qué con el valor del dinero? Porque al final, conforme más altos sean los precios, pues el dinero va a valer menos, porque puede comprar menos. Y conforme más bajos sean los precios, el dinero va a valer más, porque puedo comprar más con la misma cantidad de dinero. Ahora bien, ese nivel de precios, que ahorita vamos a ver cómo es que se calcula, más o menos cómo es la técnica, pues puede estar subiendo o puede estar bajando. Cuando ese nivel general de precios, ese gran precio promedio, está aumentando persistentemente, es cuando decimos que hay inflación. Hay incremento general en los precios. Cuando ese nivel de precios disminuye de forma persistente, se viene disminuyendo y disminuyendo, significa que más bien los precios están cayendo y entonces hablamos de deflación. ¿Ok? Muy bien, entonces es muy importante entender el nivel de precios porque nosotros vamos a querer medir si hay inflación y de cuánto es o si hay deflación. Y además de eso, como está relacionado con el dinero, porque los precios están dados en términos de lo que se haya definido como dinero, distinguimos entre los valores monetarios y los valores reales de las variables económicas. ¿Verdad? Entonces, los valores monetarios son los precios en dinero de las cosas y los valores reales o las variables económicas reales son lo que en la realidad es la variable, el producto en sí, sin estar viciado por la medición que se hace a través de esa unidad de medida que llamamos dinero. Muy bien, ¿por qué es tan importante el tema de la inflación y la deflación en macroeconomía? ¿Qué es lo que hace que se le preste tantísima importancia a ese tema? Muy bien, vamos a ver, cuando hay inflación o deflación, cualquiera de las dos, y son bajitas, se mantienen constantes en el tiempo, se pueden ir preveyendo cómo se van a comportar, no hay problema alguno. O sea, que la inflación, el incremento en precios, si es moderado y si es relativamente constante en el tiempo, no hay problema, los precios van aumentando poquito a poco, igualmente van aumentando los salarios también, que son un precio más, ¿verdad? Y entonces pues todo se mantiene más o menos constante y de manera previsible. Lo que es malo es que se den cambios abruptos, inesperados en el nivel de precios. Eso es lo que se debe controlar, evitar esos cambios grandes en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque son cambios que son impredecibles. Y al ser impredecibles, ¿qué es lo que pasa? Que tiene tres efectos muy negativos. El primero, y posiblemente el peor de todos, es que redistribuye el ingreso y la riqueza. Es decir, hace que unos tengan más riqueza y otros menos. Pero lo peor aquí es que normalmente quienes logran obtener más ingreso, más riqueza durante periodos inflacionarios, por decir algo, son precisamente los que más tienen. Y los que disminuyen su riqueza durante periodos inflacionarios son los que menos tienen. Entonces se da una redistribución del ingreso y la riqueza entre la población en contra de los más pobres y a favor de los más ricos. Obviamente esto es un efecto sumamente pernicioso de la inflación y por eso es tan odiada, ¿verdad? Por esos efectos redistributivos que son de carácter totalmente regresivo, negativo, en contra de los que menos tienen. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque los que más tienen mejores formas
de defenderse de la inflación. La otra razón es que provoca una disminución en el PIB real y el empleo. Cuando hay inflación, hay efectos negativos sobre la parte real de la economía. Va a haber menos producción y por ende menos empleo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y además de eso, desvía recursos de la producción. Al estar la gente preocupada por la inflación y cómo defenderse de ella, recursos que antes utilizaban para producir y generar más pastel para repartirnos, ahora los dedican a defenderse simplemente de la inflación. Y eso pues tiene un problema de eficiencia en la economía muy grande. Entonces la inflación es un flagelo demasiado negativo contra el cual se debe luchar. Muy bien, los cambios inesperados en la tasa de inflación redistribuyen el ingreso arbitrariamente entre patrones y empleados y entre prestamistas y prestatarios. Esos son los efectos redistributivos negativos de la inflación. Una tasa de inflación alta, precios altos, constituyen un problema porque desvían los recursos de manera que, en lugar de aprovecharse en actividades productivas, se les utiliza en proyecciones inflacionarias. Desde una perspectiva social, entonces, la inflación es un desperdicio de recursos. Esos son los costos que tenemos de la inflación. Ahora, tenemos situaciones ya sumamente graves de inflación, es decir, inflaciones sumamente altas. Si los precios crecen de manera acelerada, crecen mucho y eso es lo que se llama una hiperinflación. Cuando estamos ante una hiperinflación, sí estamos ante una situación sumamente grave. Es cuando la tasa de inflación es tan alta que hace que los precios estén cambiando constantemente, creciendo y haciéndose ajustes, pagándole a la gente incluso varias veces al día para que puedan recuperar el valor del dinero que van perdiendo conforme los precios suben. Jamás llegar a una situación de hiperinflación, porque eso sí es una crisis muy fuerte para cualquier sistema económico. Muy bien, entonces ya teniendo claro qué es la inflación y por qué es tan nefasta, vamos a ver cómo es que se mide la inflación. Para calcular la inflación o el incremento de precios se utiliza lo que se llama el índice de precios al consumidor o el IPC, que al final, pues como era de esperarse, es una medida del promedio de los precios pagados por los consumidores urbanos por una canasta de bienes y servicios de consumo fijos. Ok, aquí la idea es que tenemos que medir cómo se comportan los precios en general. Entonces lo que hay que hacer es ir a ver los precios de los diferentes productos. Pero no podemos incluir a todos porque la cantidad de productos es exageradamente grande. Entonces seleccionamos un grupo de productos. Y a ese grupo de productos le vamos a llamar la canasta básica. Entonces, esa canasta básica, ¿cómo se selecciona? Bueno, pues haciéndole encuestas a los consumidores para ver qué es lo que más consumen. Evidentemente los productos que se van a meter en esa canasta van a ser los que más se consumen porque son los que tienen más efectos sobre los presupuestos de las familias. Entonces hay que construir esa canasta. Primero, decir, mira, estos precios de este grupito de productos son los que vamos a controlar porque son los más importantes, los que más consumen las personas. Y obviamente dentro de ese cálculo del peso promedio de esa canasta o del precio promedio, van a tener más peso los productos que más se consumen y menos peso o importancia los que menos se consumen. O sea, al final el índice de precios debe ser ponderado, dándole mayor ponderación o mayor importancia a lo que más se consume. Ok, ¿qué es lo que se hace? El IPC se define como un valor igual a 100 para un periodo base de referencia. Entonces ahí dice, vamos a escoger un periodo de referencia, un año cualquiera, y a ese le decimos el índice de precios de ese año va a ser 100. Y todos los demás periodos que se calcula el índice de precios va a ser sobre ese periodo base al que se le asignó 100% de índice de precios. La elaboración del índice de precios lleva 3 etapas. Primero, seleccionar la canasta de consumo. Eso, como les digo, se puede hacer con encuestas a los consumidores. Después de que se tiene la canasta, entonces hay que ir mes a mes, si es que se quiere calcular todos los meses, ir a calcular el precio de esos productos en el mercado. Y eso pues lleva un trabajo importante porque cada producto puede tener diferentes precios dependiendo del punto de ventas, etc. Pues de alguna forma se tiene que extraer los precios de todos esos productos de esa canasta cada mes para ir viendo el comportamiento a lo largo de los meses. Y una vez que tengo esos precios de esa canasta de cada mes, pues calculo el índice. ¿Ok? Calculamos el índice de ese mes.
Ok, la canasta básica incluye los bienes y servicios representados en el índice, cada uno de los cuales es ponderado en relación con su importancia relativa. Ya lo habíamos dicho. Para determinar la canasta básica se realiza una encuesta de presupuestos familiares. ¿Okay? Muy bien. Cada mes se revisan los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica. Entonces vamos a calcular un IPC, determinamos el costo de la canasta básica respecto de los precios del periodo base, ¿verdad? Determinamos el costo de la canasta básica respecto de los precios del periodo actual, el que se está calculando el índice. Y después calculamos el IPC para el periodo base y para el periodo actual, y ya tenemos los dos índices. Vamos a ver esto con un pequeñito ejemplo. Un cálculo de un IPC muy simplificado. Vamos a suponer una economía tan simple que las personas únicamente consumen naranjas y cortes de cabello. Esos son los únicos dos productos que consumen. Y precisamente el consumo que tienen, vamos a suponer que es un consumo mensual, no sé, pues lo que consumen son 10 naranjas por mes y 5 cortes de cabello por mes. ¿Ok? Entonces, hemos decidido que el periodo base sea 2012 y los precios de esos productos en el 2012 son los siguientes. Cada naranja $1, cada corte de cabello $8 en 2012. Entonces queremos saber cuánto cuesta la canasta básica en 2012. Pues vamos a calcular qué valor tiene dados los precios del 2012. 10 naranjas a $1, $10. 5 cortes de cabello a $8, $40. $10 más $40, $50. La canasta básica en 2012 cuesta $50. ¿Ok? Muy bien. Vamos a suponer que ahora vamos al periodo 2013, que ya no es el periodo base, vamos a llamar como el periodo actual, al que le estamos calculando el índice. Agarramos otra vez la misma canasta, 10 naranjas y 5 cortes de cabello, y verificamos cuál es su precio por artículo, pero en el 2013. Resulta que las naranjas ahora cuestan $2, ya no $1, y los cortes de cabello subieron de $8 a $10. Entonces, ¿cuánto vale esa misma canasta, pero en el 2013 con los nuevos precios? $10 por 2, $20 en naranjas. $5 por 10, 50. 20 más 50, 70. Entonces esa misma canasta, que en el 2012 costaba $50, en el 2013 cuesta $70. Entonces, la canasta básica está más cara. ¿Producto de qué? Del incremento de precios. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el índice. El índice de precios en cada uno de los periodos. Obviamente el índice de precios en el periodo base 2012 va a ser 100. Así es como habíamos dicho, ¿verdad? Que siempre en el periodo base va a ser 100. Pero vamos a suponer que quiero calcular el índice de precios en el 2013. La fórmula siempre va a ser la siguiente. El costo de la canasta básica a precios actuales, es decir, el costo de la canasta básica en el periodo en el que estamos calculando el índice, que vamos a ver si lo estoy calculando en 2013, el costo de la canasta en 2013 es 70. Y lo voy a dividir entre el costo de la canasta básica en el periodo base, que es 50. Entonces vean que este dato de acá abajo nunca va a variar. Siempre vamos a dividir entre el costo de la canasta básica a precios del periodo base. Lo que va a variar es el número de arriba dependiendo el índice de precios de qué año yo esté calculando. En este caso, como estoy calculando el del 2013, aquí voy a poner el costo de la canasta en el 2013. Si estuviera calculando el índice de precios en el 2014, yo tendría que tener los datos del costo de la canasta en el 2014 para sustituirlo aquí. Lo demás queda igual, ¿ok? Entonces, 70 entre 50 por 100, 140. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de precios al consumidor en el 2013 era 140. ¿Cuánto es en el 2012? 100, porque es el periodo base. Entonces quiere decir que el índice de precios es un 40% más alto entre 2012 a 2013 porque se pasó de 100 a 140. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta forma vamos midiendo los índices de precios de los diferentes periodos, siempre dividiendo entre el costo de la canasta del periodo que se definió como base. Ok, los índices de precios después nos sirven para calcular esa variable tan importante que se llama la inflación. Yo calculo la inflación
utilizando los índices de precios. ¿Ok? Ese quizás sea el principal objetivo del índice de precios, poder medir la inflación. La inflación es el cambio porcentual del nivel de precios de un año al siguiente o de un periodo a otro. La fórmula muy sencilla. Si yo quiero calcular la tasa de inflación de un periodo a otro, siempre voy a dividir el índice de precios del periodo más reciente, le resto el índice de precios del periodo anterior, ¿verdad? Si quiero calcular el índice de precios entre 2015 y 2012, entonces voy a agarrar el índice de precios del 2015, que es el más reciente, y le voy a restar el índice de precios del 2012, que es el más viejo de los 2 años. Y lo voy a dividir entre el índice de precios del periodo más viejo. Ok, entonces índice de precios del periodo más nuevo menos el índice de precios del periodo más viejo entre el índice de precios del periodo más viejo, ¿verdad? De los dos entre los que yo esté calculando el índice de precios. Y eso lo multiplico por 100 y me va a dar la tasa de inflación entre esos dos periodos. Entonces, si es entre 2012 y 2015, índice de precios del 2015 menos índice de precios del 2012 entre índices de precios del 2012. Siempre el más nuevo menos el más viejo entre el más viejo. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. La tasa de inflación es alta cuando el nivel de precios aumenta rápidamente, baja cuando el nivel de precios aumenta lentamente y negativa cuando el nivel de precios se reduce. Obviamente, ¿verdad? Si el nivel de precios aumenta rápido, tenemos índice de precios creciendo, pues vamos a tener inflación, y si no, pues va lentamente, la inflación va a ser baja, o puede ser negativa, que sucede muy poco, que es cuando más bien los precios bajan. Ok, básicamente eso era lo que teníamos que ver en este capítulo. Muchísimas gracias.